Bueno, la clase pasada habíamos finalizado entonces en este punto donde estábamos examinando cómo ver la transformación de Lorentz en el plano de las coordenadas x, ct. Esto es, cómo trazar en ese plano las líneas x' igual constante y las líneas ct' igual constante. Y el dibujo había dado esto, que está acá, ¿no es cierto? Es decir, esas líneas eran, por supuesto, las líneas x' igual constante, son líneas que se ven como movimientos uniformes con velocidad v en el plano de las coordenadas del sistema S. El sistema S' se traslada uniformemente con velocidad v y por lo tanto las líneas x' igual constante son estas líneas de universo. Son líneas de universo de partículas que se mueven con velocidad v. Eso es exactamente igual que las transformaciones de Galileo. La novedad es que mientras que en las transformaciones de Galileo t' es igual a t, y por lo tanto ambos sistemas de coordenadas comparten las líneas t igual constante sería lo mismo que t' igual constante en la mecánica clásica, que serían estas superficies horizontales, cada una de ellas corresponde a un valor de t diferente. Pero en cambio, en las transformaciones de Lorentz, como las transformaciones de Lorentz mezclan espacio y tiempo, las líneas t' igual constante, en lugar de corresponder a t igual constante, corresponden a esto igual constante, es decir, a esta relación entre las coordenadas del sistema S. Esto es, las líneas t' igual constante se ven también como rectas inclinadas en el plano de las coordenadas del sistema S. Y la inclinación, que resulta, bueno, de la pendiente de estas rectas, como dije, es complementaria de la inclinación de las líneas de x' igual constante. Esto es, las líneas t' igual constante se ven así, y este ángulo es alfa, como es alfa este otro ángulo. Es el mismo ángulo que depende de la velocidad, o de v sobre c en realidad, de la velocidad relativa de S' respecto de S. Si el sistema S', si estuviera moviendo hacia la izquierda, hacia las x decrecientes, entonces la figura sería parecida, pero este ángulo que forman los ejes primados, en lugar de ser un ángulo agudo, sería un ángulo obtuso. Aquí estaría el eje primado del tiempo y por aquí abajo estaría el eje primado de la posición. Bueno, habíamos mencionado que los rayos de luz tienen la misma velocidad. Eso es, precisamente ese es el logro de las transformaciones de Lorentz. Tienen la misma velocidad c, tanto en el sistema S como en el sistema S', y eso se detecta mirando que en el sistema S', sobre la trayectoria, sobre la línea de universo de un rayo de luz, c por t' es igual a delta x'. Así como c por delta t es igual a delta x en el sistema S. El hecho de que las líneas t' igual constantes aparezcan acá inclinadas pone también de manifiesto lo que ya sabemos, que la noción de simultaneidad en relatividad no es absoluta. Esto es, dos eventos que sean simultáneos en el sistema S tendrán que ser dos eventos que estén sobre una horizontal en este gráfico. Por ejemplo, este evento E y algún otro evento sobre la misma horizontal. En cambio, los eventos que son simultáneos con E en el sistema S' son aquellos eventos que se ubiquen sobre esta línea, que es la línea t' igual constante. Bueno, así como otras transformaciones bien conocidas, como ser, por ejemplo, las transformaciones de rotación, tienen propiedades. La transformación de rotación tiene la propiedad de dejar invariante la distancia entre los puntos. Es decir, hay una magnitud que es delta x cuadrado más delta y cuadrado más delta z cuadrado, donde x y z son las coordenadas cartesianas, que corresponde a la distancia al cuadrado entre dos puntos, y cuando hacemos una rotación, bueno, esa combinación delta x cuadrado más delta y cuadrado más delta z cuadrado resulta ser igual a delta x' cuadrado más delta y' cuadrado más delta z' cuadrado. Entonces, esa combinación
de coordenadas cartesianas es un invariante ante rotaciones. Bueno, del mismo modo, ante transformaciones de Lorentz, existe un invariante que se puede formar con las diferencias de coordenadas x y z t, o c por t, con las diferencias de las coordenadas de dos eventos cualesquiera. Las transformaciones de Lorentz tienen la propiedad de que si yo tomo dos eventos, recuerden que los eventos son puntos en el espacio-tiempo, son aquí y ahora. Si yo tomo dos eventos cualesquiera en el espacio-tiempo, bueno, entre esos dos eventos habrá una cierta diferencia de tiempos, c por delta t, que resulta de proyectar los eventos, la línea, digamos, proyectar los eventos perpendicularmente sobre el eje del tiempo, y ahí tengo una diferencia de tiempo. Y del mismo modo, si proyecto los eventos perpendicularmente sobre el espacio, acá indicado solamente como si fuera bidimensional, con la X y la Y, pero bueno, sobre el espacio tridimensional, ahí tendré una cierta diferencia de posiciones entre E1 y E2, y tendré una cierta distancia, que será el módulo de este vector desplazamiento entre E1 y E2, y bueno, con todos esos elementos se puede armar una magnitud que es invariante ante transformaciones de Lorentz, y que es una magnitud que combina distancias y tiempo. Por supuesto, como las transformaciones de Lorentz mezclan coordenadas de espacio y de tiempo, entonces la magnitud que es invariante ante transformaciones de Lorentz tendrá que también combinar coordenadas temporales y coordenadas espaciales. Y la magnitud que es invariante es también una combinación cuadrática de diferencias de coordenadas, así como era la distancia para el caso de las rotaciones. La magnitud que es invariante ante transformaciones de Lorentz combina la distancia al cuadrado entre los eventos con el intervalo temporal entre los eventos al cuadrado. Pero los combina no todos con el mismo signo, sino que la distancia entra con un signo y el tiempo entra con otro signo. Según sea el autor, a esta cantidad que vamos a llamar el intervalo, que es el invariante de las transformaciones de Lorentz, según sea el autor la va a definir como menos c cuadrado delta t cuadrado más delta r cuadrado, o como lo estamos definiendo nosotros acá. Eso es una convención de signos, pero lo que tenemos acá es la geometría del espacio-tiempo que llamamos el espacio-tiempo de Minkowski. Así como los espacios euclidianos tienen una geometría definida por la distancia entre los puntos, y esa distancia permanece invariante ante rotaciones, el espacio-tiempo de Minkowski, que es el espacio-tiempo de la relatividad especial, tiene también una geometría, una magnitud, que combina coordenadas de eventos, de pares de eventos, y que la relevancia de esta magnitud es precisamente por qué define una geometría esta magnitud. Bueno, porque es una magnitud que es independiente del sistema de referencia que utilicemos, porque es invariante ante transformaciones de Lorentz. La razón por la que la llamamos delta S cuadrado no es porque sea positiva esta magnitud, porque como ustedes ven, dependerá de cuál término domine en esta combinación. Si domina el término espacial sobre el término temporal, el resultado va a ser negativo. La razón por la que se la indica con este símbolo es porque es una combinación cuadrática de las coordenadas. Para mostrar la invariancia del intervalo, esto es, para mostrar que esta magnitud, calculada con las coordenadas de los eventos E1 y E2 en el sistema S, o calculada con las coordenadas de los mismos eventos E1 y E2 en el sistema S', esta magnitud da el mismo resultado en S, en S' o en cualquier otro sistema vinculado a S o S' mediante transformaciones de Lorentz. Para hacer este ejercicio que se los dejo a ustedes, les aconsejo que utilicen, bueno, delta I y delta Z. Si la transformación de Lorentz se hace a lo largo del eje X, ya saben que
delta I va a ser igual a delta I', delta Z igual a Z', a delta Z'. ¿Por qué? Porque I es igual a I' y Z es igual a Z', lógico. Entonces, lo que es importante acá para hacer el ejercicio es trabajar la parte temporal y X, de T y X, ¿no? Para esa parte, lo que les recomiendo es que esta diferencia de cuadrados la escriban como C delta T menos delta X por C delta T más delta X. Y luego que utilicen las transformaciones de Lorentz, advirtiendo que las transformaciones de Lorentz son lineales. T' es una combinación lineal de T y X, X' es una combinación lineal de T y X también. Y si son lineales, entonces las transformaciones de las diferencias de coordenadas, ya sea delta T o delta X, obedecen las mismas transformaciones. Si yo tomo una relación lineal entre coordenadas, puedo diferenciarlas y es la misma relación lineal entre los diferenciales, o puedo hacer diferencias finitas, delta T, delta X, y sigue siendo la misma relación lineal entre las diferencias finitas. Entonces utilicen las transformaciones lineales, las transformaciones de Lorentz, directamente para delta T y delta X, y vean qué le pasa a esta diferencia y a esta suma. Hagan el producto y encuentren que el resultado va a ser que es lo mismo que C cuadrado delta T' cuadrado menos delta X' cuadrado. Por ejemplo, utilizando las transformaciones de Lorentz inversas. Ahora bien, si los dos eventos están sobre un rayo de luz, si los dos eventos están sobre la línea de universo de un rayo de luz, por ejemplo, este evento y este evento, entonces vale que la distancia entre ellos es igual a C por delta T. Pero si la distancia entre ellos es igual a C por delta T, el intervalo se anula. Entonces, el intervalo es nulo cuando los dos eventos que estoy considerando están sobre la línea de universo de un rayo de luz. Y entonces, esa propiedad, junto con la invariancia del intervalo, permite definir en el espacio-tiempo de Minkowski una estructura que llamamos el cono de luz de un evento cualquiera, de un evento E cualquiera. Y el cono de luz consiste en considerar todos aquellos eventos relacionados con E a través de un intervalo nulo. Es decir, todos aquellos eventos unidos con E a través de un rayo de luz. Y como los rayos de luz viajan a 45 grados en este tipo de gráficos, y agregando al menos una coordenada espacial más, entonces los rayos de luz que pasan por E forman un cono con una abertura de 90 grados. Cualquier evento que esté sobre la superficie de este cono tiene una separación nula, un intervalo nulo con el evento E. Y esta estructura geométrica, que es el cono de luz, es independiente de las coordenadas que estemos utilizando, es independiente del sistema de referencia inercial que estemos utilizando, porque el cono de luz está definido en base al concepto de intervalo, y el intervalo es invariante. Es invariante ante transformaciones de Lorentz. Entonces, esta estructura geométrica es absoluta, no depende de las coordenadas que se utilicen. Y vamos a ver qué jugo le podemos sacar a esta estructura geométrica, que, como vamos a ver enseguida, define una estructura causal en el espacio-tiempo de Minkowski. Vamos a ver por qué. Lo que vamos a ver es que algunos eventos podrán tener relación causal con E y otros decididamente no. Y que eso depende de que los eventos estén dentro o fuera del cono de luz de E. Entonces eso es una cosa muy interesante. En primer lugar, vamos a hacer una clasificación de pares de eventos. Vamos a decir que
dos eventos E y A están separados temporalmente si el intervalo es mayor que 0. Los que tomen la otra convención de signos dirán que están separados temporalmente si el intervalo es menor que 0. El concepto que tenemos que tener presente, más allá de la asignatura que elijamos para definir el intervalo, es que los eventos A y E tienen separación temporal si en el intervalo domina el término temporal entre ellos. Si C por delta T es mayor, en valor absoluto, que la distancia delta R entre los eventos. En nuestro caso, para la asignatura que nosotros hemos elegido, eso corresponde a que el intervalo sea positivo. Entonces, si entre un par de eventos domina el término temporal, diremos que esos eventos están separados temporalmente. Si domina el término espacial, y en nuestro caso el intervalo será negativo, como ocurre entre E y B, entonces diremos que tienen separación espacial. Y finalmente podrán tener una separación nula aquellos eventos que tengan intervalo nulo, es decir, que estén unidos por un rayo de luz. Entonces, esto es una clasificación de pares de eventos que no depende de las coordenadas utilizadas, que no depende del sistema de referencia que utilicemos. Es una clasificación absoluta. Dos eventos que tienen separación temporal la tienen independientemente del sistema de referencia que utilicemos. Entonces, consideremos un par de eventos separados temporalmente, como es el caso de E y A. Acá quizás no se entienda bien dónde está A, pero estamos pensando que A está en el interior del cono de luz de E, no sobre la superficie, porque si no tendría una separación nula con E. Estamos pensando en una separación temporal. En particular, este cono, de la totalidad del cono de luz, se llama el cono del futuro y el otro se llama el cono del pasado del evento E. Entonces, bueno, tomemos un par de eventos separados temporalmente, como es el caso de E y A. Para ese tipo de pares de eventos, siempre vamos a poder elegir un sistema de referencia donde E y A ocurran en el mismo lugar. ¿Qué es lo que estoy tratando de mostrar acá? Es decir, estoy tomando el eje primado del sistema, el eje T' del sistema S', paralelo a la dirección que va de E hasta A, y por lo tanto el eje X' lo tengo que tomar, como siempre, observando que los rayos de luz que pasan por el origen sean bisectrices de los ejes. Entonces el eje X' inmediatamente resulta así como lo tenemos dibujado acá. Pero en tal caso, ¿qué ocurre? Como el eje primado del tiempo fue tomado paralelo a la línea que va de E hasta A, entonces las líneas X' igual constante, que son paralelas al eje T', porque el eje T' es X'0, X' igual a 0, es decir, X' constante igual a 0. Entonces, esto corresponde a decir que X' del evento A es igual a X' del evento E. ¿Qué valor de X' tienen A y E? Y bueno, el que se lee acá en el eje X', bajando por una línea de X' constante. Entonces, los eventos que tienen separación temporal admiten un sistema de referencia en donde ambos eventos ocurren en el mismo lugar, en la misma posición. Y habíamos dicho la clase pasada que para pares de eventos que ocurren en la misma posición, definimos lo que se llama el tiempo propio entre el par de eventos. El tiempo propio era precisamente el tiempo medido en aquel sistema de referencia donde los eventos ocurren en el mismo lugar. Es decir, el tiempo propio delta tau, y en particular c por delta tau, es lo mismo que el c por delta t' de este sistema de referencia que hemos elegido para que los eventos ocurran en el mismo lugar. Bueno, por favor cierren un micrófono que está abierto. Muy bien, todavía podemos decir algo más de este tiempo propio. Fíjense, si yo calculo
el intervalo entre este par de eventos E y A. En un sistema S, en otro sistema S', en todos los sistemas de referencia tienen el mismo valor, porque esa es la propiedad que define el intervalo. Pero en particular, en este sistema primado que estoy dibujando acá, delta R', la distancia entre los eventos, vale 0. Y delta T' es precisamente por ese motivo el tiempo propio entre los eventos. Quiere decir que este intervalo es también igual a c cuadrado sobre el tiempo por el tiempo propio al cuadrado. Es decir que la medida del intervalo entre eventos separados temporalmente me da el tiempo propio entre los eventos. El tiempo propio al cuadrado se despeja como el intervalo dividido c cuadrado. Entonces el intervalo entre eventos separados temporalmente tiene ese significado físico. Por otro lado, veamos qué pasa con los eventos separados espacialmente. Siempre puedo encontrar un sistema de referencia donde esos eventos ocurran simultáneamente, en el mismo tiempo. Bastará tomar la dirección que va desde E hasta B, tomar un eje X' orientado en esa dirección, y luego completar el gráfico, siempre usando este ángulo alfa igual a este ángulo alfa, completar el gráfico con el eje ZT'. Y leer ahí cuál es el instante de tiempo en el que estos dos eventos ocurren simultáneamente. Entonces, fíjense que esto me dice al mismo tiempo que entre dos eventos separados espacialmente no puede haber ninguna relación causal. ¿Por qué? Porque ocurre que en el sistema de referencia original, el sistema S, como ven, B ocurre posteriormente a E. Si yo quiero saber a qué tiempo del sistema S ocurre E, me voy horizontalmente hasta acá y me da un valor. Si quiero saber a qué tiempo ocurre en S el evento B, me voy horizontalmente hasta acá y me da un valor mayor que el del tiempo E. En el sistema S, B ocurre después que E. En el sistema S' que hemos dibujado acá en rojo, B ocurre simultáneamente con E. Y es más, yo podría dibujar otro sistema de referencia donde B ocurra antes que E, cerrando un poco más este ángulo, pasando a un sistema S', digamos, con un ángulo más cerrado. Quiere decir entonces que cuando un par de eventos tienen una separación espacial entre ellos, el orden temporal entre los mismos depende del sistema de referencia elegido. Entonces no puede existir una relación causal entre ellos. E no puede ser causa de B, ni B puede ser causa de E. Porque para que exista una relación causal, debería haber un orden temporal determinado entre ellos. Y acá el orden temporal no es independiente del sistema de referencia, como ustedes ven. En cambio, sí es independiente del sistema de referencia el orden temporal entre E y A. A está en el cono de futuro de E, eso es un hecho absoluto. Como también un evento por acá estaría en el cono del pasado de E y siempre sería anterior a E en cualquier sistema de referencia. Entonces, los eventos que pueden estar causalmente relacionados son aquellos que están uno en el cono de luz del otro. E está en el cono del pasado de A y A está en el cono del futuro de E. Puede ser que entre E y A no haya ninguna relación causal. Lo que estoy diciendo es que aquellos pares de eventos que sí están en relación causal necesariamente tienen que estar uno dentro del cono de luz del otro. También pueden establecerse relaciones causales cuando los eventos tienen separación nula, por supuesto. En ese caso, un rayo de luz, una señal luminosa, podría establecer la relación entre ellos, una relación de causa-efecto. Así que también la relación causal es admisible para pares de eventos con separación nula. Bueno, yo les comentaba en la clase pasada que cuando uno dibuja las coordenadas primadas sobre el plano de las coordenadas sin primar, hay que tener cuidado con sacar
conclusiones cuantitativas de manera ingenua sobre esos gráficos, porque antes que hacer las conclusiones cuantitativas, tenemos que calibrar los gráficos, los ejes. Y podemos creer que la calibración de los ejes es como la que sucede con las rotaciones. Las rotaciones en un plano, aquí tenemos el plano XY, tienen la propiedad de que si x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, entonces x' cuadrado más y' cuadrado es igual a 1. Es decir, las rotaciones dejan la circunferencia de radio 1, o de cualquier radio, en una circunferencia de radio 1, del radio que corresponda. Esto es, la misma circunferencia tiene radio 1 tanto en coordenadas primadas como en coordenadas sin primar. Por lo tanto, cuando la circunferencia corta el eje X, ahí puedo poner el 1, ahí estoy calibrando el eje X. Cuando corta el eje X', ahí también puedo poner el 1, porque la misma circunferencia se ve con el mismo radio en ambos sistemas XY o X' y'. Pero en cambio, las transformaciones de Lorentz tienen otro carácter, diferente al de las rotaciones. Como vimos recién, el invariante de las transformaciones de Lorentz, que es el intervalo, tiene carácter hiperbólico, porque si bien es una combinación cuadrática de coordenadas, hay un término que entra con el signo opuesto. Si nos concentramos en lo que pasa en el plano xt, siempre entendiendo que x es la dirección de la transformación de Lorentz, es decir, del movimiento relativo entre los dos sistemas de referencia, entonces lo que podremos decir es que el intervalo entre un evento cualquiera y el origen, que tiene coordenada 0 el origen, y por lo tanto entonces en ese caso el intervalo entre un evento cualquiera y el origen tiene esta forma, c cuadrado t cuadrado menos x cuadrado. Bueno, podemos tomar aquellos eventos que están separados respecto del origen con separación 1 o menos 1, ya que el intervalo puede tener cualquiera de los dos signos. Sería lo equivalente a lo que hicimos acá con la circunferencia radio 1, nada más que atendiendo a que el intervalo puede tener cualquiera de los dos signos. Y así estaríamos considerando los eventos separados temporalmente del origen o separados espacialmente del origen. La propiedad de las transformaciones de Lorentz es que esto, que es una hipérbola o un par de hipérbolas en coordenadas del sistema S, como queda invariante, es también un par de hipérbolas con el mismo valor, 1 menos 1, en coordenadas del sistema S'. Entonces, las curvas que me calibran los ejes coordenados, en este caso, son hipérbolas. Y entonces, si yo tomo, por ejemplo, los eventos separados temporalmente respecto del origen, es esta hipérbola que está acá. Esta es la hipérbola que corresponde a tomar un más 1, complementada por esta, ¿no? Porque cuando despeje t, bueno, es decir, acá, por tomar el más 1 significa que está dominando el término temporal. Pero cuando despeje t voy a tener que sacar el cuadrado como más menos una raíz cuadrada y voy a obtener esta segunda hipérbola también, claro. En particular, esta hipérbola de calibración, cuando corta el eje t, estoy en un evento con x igual a 0. Si pongo acá x igual a 0, entonces me queda c por t igual, c cuadrado t cuadrado igual a 1. Entonces ahí tengo el 1, ahí calibro el 1 del eje c por t. Pero cuando paso por el eje ct', con la misma hipérbola calibro el 1. Entonces el 1 del eje ct' va acá. Lo engañoso de la situación, como es una transformación hiperbólica, es que en términos de distancia, entre comillas, sobre la hoja de papel, este 1 está más cerca del origen que este otro 1. Pero por cierto, la distancia sobre la hoja de papel no tiene que ver con el intervalo, que el intervalo es esta combinación. Distinto era lo que pasaba acá. Bueno, del mismo modo, con la hipérbola que corresponde a eventos separados espacialmente respecto al origen, también calibro el eje X y calibro el eje X'. Y entonces, fíjense, una vez que hice la calibración,
Acá en rojo tengo la hipérbola de calibración de dos sistemas de referencia, xt en gris, x'T' en azul. Acá tengo la hipérbola de calibración, calibro el eje X, acá está el 1, y calibro el eje X'. Y entonces voy a tratar de entender sobre este gráfico el problema de la contracción de longitudes. El problema de la contracción de longitudes es que si hay una barra que mide 1 fija al sistema S', desde el sistema S, como la veo en movimiento, va a tener que medir menos que 1. Pero al mismo tiempo, si hay una barra fija al sistema S y que mide 1, vista desde el sistema S' tendrá que medir menos que 1 porque la estoy viendo en movimiento. Entonces, acá dibujé las líneas de universo de los extremos de dos barras. Una que está fija al sistema S', por lo tanto, como se mueve junto con el sistema S', el extremo A de la barra, que está ubicado en el origen de coordenadas en x' igual a 0, por lo tanto su línea de universo, la línea de universo de la barra celeste, del extremo A de la barra celeste, es x' igual a 0, y por lo tanto coincide con el eje zt'. La línea de universo del extremo B de la barra celeste, como la barra mide 1 en el sistema S', tiene que pasar por acá y tiene que ser paralela a la anterior, porque no hay movimiento relativo entre el extremo A y el extremo B, es la misma barra, la barra es rígida. Entonces, aquí dibujé en celeste las líneas de universo que corresponden a los dos extremos de una barra de longitud propia igual a 1, fija al sistema S'. Del mismo modo, voy a dibujar los extremos A y B de una barra de longitud propia igual a 1, fija al sistema S. Entonces, el extremo A de la barra lo voy a poner en la línea de universo X igual a 0, que corresponde al eje C por T, y el extremo B de esa barra lo voy a poner sobre la línea de universo X igual a 1. Entonces, X igual a 1 pasa acá, acá está el X igual a 1, con la calibración de la hipérbola. Muy bien, entonces aquí tengo dos barras iguales, porque cada una de ellas tiene longitud propia igual a 1, pero una está fija en el sistema S y otra está fija en el sistema S'. ¿Qué longitud le atribuye a la barra fija al sistema S el observador en el sistema S'? Y el observador va a decir, bueno, yo voy a tomar dos posiciones simultáneas de los extremos de esa barra. Para ese observador, dos posiciones simultáneas son, por ejemplo, las posiciones en T' igual a 0. T' igual a 0 es todo el eje X'. Entonces voy a tomar esta posición y esta posición. Esta está en el origen de coordenadas. Esta está en un valor menor que el 1 del eje X'. El 1 que me dio la calibración de la hipérbola. Entonces, la barra gris, la que está fija al sistema S, tiene una longitud en S' menor que 1. Y al mismo tiempo, y sin que haya ninguna contradicción en eso, cuando el observador del sistema S decide medir la longitud de la barra celeste, la que está fija al sistema S', va a decir, yo voy a tomar dos posiciones simultáneas de los extremos de esa otra barra, por ejemplo, las posiciones que ocupan los extremos en T igual a 0. T igual a 0 es el eje X. Y entonces digo, bueno, la barra celeste en T igual a 0 está pasando por el origen de coordenadas. Y el otro extremo, es decir, el extremo A, y el otro extremo, el extremo B, está pasando por acá. Está pasando por una posición X menor que 1. Entonces mide menos que 1. Entonces los dos acuerdan en que la otra barra es la que está contraída. Pero no hay ninguna contradicción porque cada uno de los sistemas de referencia usa nociones de simultaneidad diferentes. Bueno, esto es un problema típico de relatividad especial. Yo no me voy a detener porque estamos un poco atrasados, pero recuerden que de cada enunciado que les den,
lo importante es detectar de qué eventos se están hablando. En este enunciado, después ustedes leanlo con cuidado, se están hablando de estos dos eventos. Y bueno, entonces una vez que identifican los eventos, tienen que ver entonces qué coordenadas proporciona el enunciado para esos eventos, si son coordenadas en el sistema S, en el sistema S', en el S segunda, en el que fuere, y entonces utilizar las transformaciones de Lorentz, por ejemplo, para llevar todas las coordenadas a un mismo sistema de referencia, o lo que haga falta según sea el enunciado. La transformación de las velocidades. Bueno, ya dijimos hace un rato que, como las transformaciones de Lorentz son lineales, los diferenciales de las coordenadas obedecen las mismas relaciones. Basta diferenciar, por ejemplo, la transformación de Lorentz para la coordenada x', la diferencio, y entonces me aparece acá en lugar de x el diferencial de x, y acá en lugar de t el diferencial de t. Si quiero usar esto para transformar velocidades, si quiero pensar que tengo una partícula que se está moviendo, y que entonces diferencial x es el desplazamiento de esa partícula, el desplazamiento de esa partícula entonces lo podré escribir como la velocidad x de esa partícula por diferencial t, y de esa forma puedo sacar el diferencial t de factor común. Fíjense que voy a llamar con u a la velocidad de la partícula para no confundirla con b, que es la velocidad de S' respecto de S. Diferencio también las coordenadas y z, las relaciones para coordenadas y z, y lo mismo hago con el tiempo. A partir de la transformación de Lorentz para el tiempo, diferenciando obtengo esto, y nuevamente reemplazo el desplazamiento. Si interpreto diferencial x como el desplazamiento de una partícula, lo reemplazo por ux diferencial t y saco el diferencial t de factor común. Si ahora quiero ver cómo se transforma la velocidad, por ejemplo, la componente x de la velocidad, lo que voy a hacer es el cociente entre la primera ecuación y la última. Al hacer el cociente, formo entonces la componente x de la velocidad en el sistema primado, u'x, es decir, la derivada de x' respecto de t'. Y del otro lado de la igualdad, el gamma de b se va, el diferencial t se va, y me queda esta relación. Que como ustedes ven, para c tendiendo a infinito, me queda ux menos b, que es el teorema de adición de velocidades de Galileo. Si hago lo mismo para las otras dos coordenadas de espacio, por ejemplo, si hago el cociente entre la segunda ecuación y la última, entonces voy a obtener la componente y de la velocidad en el sistema primado, que en las transformaciones de Galileo sería igual a la componente y de la velocidad en el sistema sin primar. Pero en este caso, debido a la forma en que se transforma el tiempo, cosa que no ocurre en Galileo, entonces lo que va a pasar es que me va a quedar un di a dt, que va a formar un ui. Me va a quedar esto dividiendo, esto también dividiendo, pero lo puse arriba con un menos 1, el exponente. Y queda de esta manera, debido a la forma en que se transforma el tiempo, queda esta transformación para las componentes transversales de la velocidad. Aquí también, si c tiende a infinito, el denominador tiende a 1, y el gamma también tiende a 1, y entonces reobtengo la transformación galileana, u'I igual ui. Les voy a dejar como ejercicio que muestren que si la velocidad u de la partícula en el sistema S tiene módulo menor que c, entonces de estas transformaciones resulta que también la velocidad de la partícula en el sistema primado tiene módulo menor que c. Es decir, que un objeto que se mueva con menor velocidad que la de la luz en un sistema de referencia se mueve con menor velocidad que la de la luz en cualquier sistema de referencia. Un ejemplo de aplicación de esta transformación de velocidades es aquel caso en donde, si bien b puede ser una velocidad normal para nuestra vida cotidiana, una velocidad común de laboratorio, es decir, mucho más pequeña que la velocidad de la luz, podría haber casos en donde todavía salga un resultado distinto del galileano, porque ux sea similar, del mismo orden que la velocidad de la luz.
Y eso es precisamente lo que ocurre cuando se estudia la propagación de la luz en un medio transparente. Porque la velocidad de propagación en el sistema donde el medio transparente está en reposo es C sobre N, es C dividido el índice de refracción del medio. Entonces la pregunta es, ¿qué velocidad tiene la luz en un sistema de referencia donde el medio transparente se ve moviéndose con velocidad v? Es decir, cómo se combinan ambos movimientos según la relatividad. Bueno, según la relatividad, si yo tengo entonces un tubo lleno de agua que está en reposo en el sistema S', allí la luz viaja en S' con velocidad c sobre n. El invariante c no es c sobre n. C sobre n va a sufrir un cambio si yo ahora miro este fenómeno desde otro sistema. Solo la velocidad de propagación de la luz en vacío es invariante, cosa que queda acá también como ejemplo. Si Ux fuera la velocidad de la luz en vacío, entonces reemplazando la transformación, lo que me queda finalmente termina dando nuevamente c. Si la velocidad vale c en S, vale c también en S', ¿no? Pero si en lugar de valer c, vale c sobre n, en S', ¿cuánto vale en S? Bueno, tengo que usar la transformación inversa. La transformación inversa, recuerden que consiste simplemente en cambiar donde diga menos b, reemplazar por más b. Acá decía menos b, la transformación directa, acá también, entonces reemplacé por más b. Entonces ahora dice que Ux es igual a U'x más b sobre 1 más b por U'x sobre c cuadrado. Reemplazo U'x por c sobre n, acá y acá. Y bueno, haciendo aproximaciones que son habituales, por ejemplo, que, bueno, acá me quedó que este c se simplifica con uno de los que está acá, por lo tanto este número es mucho menor que 1, porque estoy diciendo que b es mucho menor que c. Entonces hago la aproximación de pasar este 1 sobre 1 más b sobre nc, lo pongo como multiplicando, pero lo reemplazo por 1 menos b sobre nc. Bueno, lo usual. Hago este producto, tiro los términos de orden b cuadrado, y entonces queda así. Esta es la velocidad que tiene la luz viajando dentro del medio transparente cuando se observa desde un laboratorio en donde el medio transparente está en movimiento con velocidad v. Es esta la composición de movimientos, que resumimos de esta manera. Bueno, resulta que esta composición de movimientos fue medida antes de que naciera la relatividad. La relatividad nace a principios del siglo XX y esta composición de movimientos se midió a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX ya se conocía este coeficiente que aparece acá. No se sabía si el resultado iba a ser c sobre n más b o si iba a ser c sobre n, pero lo sorprendente fue que dio este coeficiente que estaba acá. Porque no se sabía, en la visión que se tenía del fenómeno luminoso en el siglo XIX, si el medio transparente, al moverse, arrastraba consigo un éter local, un éter contenido dentro de ese medio, o si directamente pasaba por el éter universal sin conmoverlo. Entonces se esperaba que o bien el resultado fuera c sobre n, es decir, el laboratorio S estaba en reposo respecto del éter universal y el movimiento del agua no conmovía al éter universal, o bien el movimiento del agua llevaba consigo el éter que estaba contenido dentro de ese tubo, y entonces ahí aparecía la composición de movimiento, pero nunca se esperaba este coeficiente. Entonces Fresnel inventó un arrastre parcial del éter. Dio toda una serie de justificativos, hizo un modelo del arrastre parcial del éter, de que el éter que estaba contenido dentro del tubo era parcialmente arrastrado para finalmente conseguir este coeficiente. Bueno, nacida la relatividad especial, pudimos entender entonces
que este coeficiente no era ni más ni menos que el resultado de una combinación de movimientos relativistas, por el hecho de que uno de los dos personajes involucrados acá tenía una velocidad relativista, c sobre n, a pesar de que la velocidad relativa entre los laboratorios, esta velocidad v, no era relativista, sí era relativista el movimiento del rayo de luz dentro del tubo. Y entonces daba este tipo de situaciones. Así que lo que se había medido a mediados del siglo XIX, lo había medido Fizeau, era una composición relativista de movimientos. Bueno, entonces, lo que hemos visto, completando de esta manera nuestra primera clase de relatividad, es que, digamos, tuvimos que cambiar nuestra forma de entender las distancias y los tiempos, nuestra forma de ver el espacio-tiempo, aquella creencia en distancias y tiempos absolutos que forma parte de la construcción de la física clásica, para que el electromagnetismo cumpliera el principio de relatividad y darle entonces una interpretación a los resultados experimentales que se estaban acumulando a fines del siglo XIX. Pero bueno, si pudimos meter al electromagnetismo dentro del principio de relatividad, adoptando las transformaciones de Lorentz en lugar de las de Galileo, ¿qué hacemos con la mecánica newtoniana, que estaba bien formulada de cara a las transformaciones de Galileo? Es decir, que resultaban sus leyes invariantes ante transformaciones de Galileo. Debemos adecuar entonces ahora la mecánica a las transformaciones de Lorentz. Y ahí van a aparecer nuevos resultados. Entonces, vamos a hacer un intervalo. Permítanme hacerlo de 5 minutos, porque si no, la clase va a quedar muy corta. Tendríamos que empezar algo así como a las 6 menos 2 minutos. Y continuar con lo que sería la clase de hoy. Bueno, entonces vamos a ir ahora a reformular la dinámica o la mecánica. Vamos a encontrar las leyes de la dinámica relativista. Las vamos a formular a partir de la formulación lagrangiana y hamiltoniana. Entonces, la primera pregunta tendría que ser, ¿cómo se formula un lagrangiano relativista? Así que vamos a avanzar sobre esa pregunta mirando previamente esta cuestión, lo que se llama el tiempo propio de la partícula. Acá tenemos en rojo una línea de universo de partícula. Es un movimiento cualquiera, un movimiento que, como ustedes ven, no se hace a velocidad constante, porque si no sería una recta, y no lo es. Es un movimiento cualquiera. Lo importante es que los eventos que componen la línea de universo de una partícula debemos considerarlos como eventos causalmente relacionados. Cada evento de la línea de universo de la partícula existe porque existió un evento antes en esa misma línea de universo. La partícula tuvo que pasar antes por el anterior y así se va construyendo la línea de universo. Así que son eventos causalmente relacionados y por lo tanto el cono de luz de cada uno de esos eventos tiene que contener completamente a toda la línea de universo de partícula, como está acá dibujado. Acá tomé el cono de luz de un evento cualquiera y toda la línea de universo tiene que estar contenida en el cono de luz de ese evento cualquiera. En otras palabras, esto obliga a que la partícula nunca tenga una velocidad superior a la de la luz, porque si así fuera, tendría que atravesar en algún momento el cono de luz de alguno de los eventos anteriores. Recuerden que la pendiente de la línea de universo tenía que ver con la velocidad de la partícula, y las líneas de universo de partículas se veían así empinadas porque su velocidad, su pendiente, era menor que c. Bien, entonces hagamos lo siguiente, tomemos un par de eventos vecinos sobre la línea de universo de la partícula. Espero que se note acá en el dibujo que marqué dos eventos, dos puntos en el espacio-tiempo.
Estos dos eventos están separados por un desplazamiento diferencial R vector, que lo obtengo proyectando los eventos sobre el espacio, y además están separados por un intervalo temporal, un C diferencial t. Entonces el primer evento tiene coordenadas CT, y el segundo evento tiene CT más C diferencial t, R más diferencial R. Puedo calcular el intervalo entre los dos eventos. Entonces, bueno, en este caso es un intervalo infinitesimal, porque la separación entre eventos es infinitesimal. Voy a sacar C cuadrado diferencial t de factor común. Entonces me queda de esta manera, me queda un C cuadrado diferencial t cuadrado dividiendo a el módulo del desplazamiento al cuadrado. Pero justamente el desplazamiento diferencial R dividido diferencial t es la velocidad de la partícula, porque dr es el desplazamiento de la partícula. Y entonces me quedó el módulo de la velocidad de la partícula al cuadrado, u cuadrado, dividido c cuadrado. Entonces este es el intervalo entre dos eventos vecinos. Es mayor que 0, por supuesto, porque los eventos tienen separación temporal, es decir, es mayor que 0 porque U es menor que C. Y este intervalo, como es invariante, si lo calculo en cualquier sistema de referencia, me da el mismo valor. Esto es, en un sistema S, me dio esto que está acá. Acá estoy tomando la raíz cuadrada del resultado. En un sistema S', sería el mismo resultado, pero con las variables medidas en el sistema S', es decir, con U' y con diferencial T'. En cualquier sistema de referencia, si combino la raíz de 1 menos la velocidad al cuadrado de la partícula sobre C cuadrado por el diferencial T que transcurre en un desplazamiento diferencial R, bueno, cualquiera sea el sistema de referencia donde haga esa combinación, el resultado me va a dar lo mismo. Y en particular, en aquel sistema de referencia donde la partícula esté instantáneamente en reposo, aunque la velocidad de la partícula está variando, en cada instante tiene un valor, y en ese instante habrá un sistema de referencia donde la partícula esté instantáneamente en reposo, pero si está en reposo, estos dos eventos en ese sistema de referencia ocurren en un mismo lugar. Y si ocurren en un mismo lugar en ese sistema de referencia, el tiempo en ese sistema de referencia será el tiempo propio. Es decir, que esto que estamos calculando acá, y que vale lo mismo en cualquier sistema de referencia, en particular hay un sistema de referencia donde sabemos que es el tiempo propio. Quiere decir entonces que el tiempo propio, o C por el tiempo propio, es la raíz cuadrada de 1 menos U cuadrado sobre C cuadrado C diferencial T. Esta raíz es gamma a la menos 1, recuerden la forma de la función gamma, pero en este caso no es gamma de la velocidad entre un par de sistemas de referencia, S' y S. Es la gamma que se calcula con la velocidad de la partícula. Entonces la vamos a indicar como gamma de U a la menos 1. Lo que estamos diciendo entonces, que el tiempo propio de la partícula se puede calcular de esta manera en cualquier sistema de referencia. Bueno, esto que está acá lo habíamos dicho ya para pares de eventos con separación temporal, para pares de eventos cualesquiera con separación temporal. Habíamos dicho hace un rato, ¿no?, que teníamos finalmente esta relación entre el intervalo y el tiempo propio. Y esto es un caso particular, nada más. Ahora, este tiempo propio de la partícula es lo que mide un reloj que viaja con la partícula. Y lo podemos integrar a lo largo de la línea de universo de la partícula. Si yo sé cómo se mueve la partícula, cómo varía su velocidad como función del tiempo, entonces hago esta integral y lo que voy a estar haciendo es sumar los tiempos propios infinitesimales que transcurren sobre esa línea de universo. Y lo que voy a sumar entonces, si tengo un reloj viajando con la partícula, es el tiempo total que marca el reloj
para un determinado intervalo de viaje, entre un T1 coordenado y un T2 coordenado. Cuando hablo de T coordenado me refiero a esta T, a la T que uso en el sistema de referencia que adopté. Entonces, esta integral la haré entre un T inicial y un T final, y el resultado de la integral me va a dar lo que marcó el reloj en ese intervalo de tiempo, lo que marcó el reloj que viajaba con la partícula. Como ustedes ven, lo que marca el reloj que viaja con la partícula no es T2 menos T1. T2 menos T1, o T final menos T inicial, es el tiempo coordenado que transcurrió. Ahora, si la partícula está en reposo en el sistema S, o dicho de otro modo, para relojes en reposo en el sistema S, el tiempo de los relojes es igual al tiempo coordenado, claro. Entonces, el tiempo coordenado es el tiempo de relojes que están en reposo en el sistema que estoy utilizando. Y los relojes que estén en movimiento marcarán otra cosa que se calcula de esta manera. Esto nos lleva a lo que se conoce con el nombre de la paradoja de los gemelos. Supongamos que tenemos dos gemelos. Uno de ellos es un viajero, es un astronauta, que sale de la Tierra, hace algún viaje espacial y regresa a la Tierra. Y el otro gemelo permanece en la Tierra y es un viajero inercial. Es decir, es un viajero privilegiado de la geometría del espacio-tiempo de Minkowski, es el que tiene la línea de universo recta. En un sistema de referencia fijo a la Tierra, asumiendo que la Tierra se pueda tratar como un sistema inercial, entonces el tiempo propio del hermano que quedó en la Tierra coincide con el tiempo coordenado de la Tierra. El reloj del hermano que está en Tierra coincide con el tiempo coordenado del sistema fijo a la Tierra. Cuando el hermano viajero regresa, entonces, el reloj del hermano que permaneció en Tierra marca esto que está acá. T de llegada menos T de partida. Ahora, ¿cuánto marca el reloj del viajero? Y el reloj del viajero marcará lo que resulte de hacer este cálculo, con la velocidad que tuvo el viajero. Pero este integrando es menor que 1. Por lo tanto, el reloj del viajero va a marcar menos que T de llegada menos T de partida. Va a marcar menos que delta T. Delta T es cuando esto vale 1, es decir, cuando la velocidad vale 0. Eso es lo que le toca al hermano que está en Tierra. Pero al viajero le va a tocar un tiempo propio menor. El tiempo propio del viajero es menor que el tiempo propio de la Tierra. Quiere decir esto que cuando el viajero regresa, encuentra a su hermano gemelo más viejo que él. Entonces, ¿por qué se llama paradoja de los gemelos a esto? ¿Qué es lo paradójico acá? Lo paradójico es que podría pensarse que la situación es simétrica, que yo tengo el mismo derecho a considerar que el viajero es el que está en la Tierra y el que no viaja es el astronauta. Desde el punto de vista desde el astronauta, su hermano en Tierra fue y volvió a la nave del astronauta. Y entonces esto es paradójico porque de esa manera también se podría concluir que el más viejo es el astronauta. Pero lo que rompe la simetría, la razón por la cual este resultado no es simétrico, es porque uno solo de los dos viajeros se puede considerar como inercial. Si el de la Tierra es inercial, el otro no lo es porque el otro tuvo que acelerar para ir y volver. Tuvo que pegar la vuelta. Y si el inercial fuera el astronauta, sí, con toda razón, entonces si el astronauta es inercial, el astronauta envejecerá más que el hermano será el viajero. Pero entonces el privilegio del viajero inercial, ¿quién lo confiere para que este resultado sea simétrico? Asimétrico, digo, ¿no? Bueno, lo confiere la propia estructura geométrica del espacio-tiempo de Minkowski, que es la que selecciona cuáles son las líneas de universo inerciales. Este es el problema que estábamos marcando antes en el intervalo, ¿no?
que acá hay un privilegio de los sistemas inerciales, de los viajeros inerciales en este caso, que no tiene una explicación física, como tampoco la tenía en la mecánica clásica. Es decir, ese problema de por qué los sistemas inerciales son privilegiados está tanto en la mecánica clásica como en la relatividad especial, y es una cuestión que la relatividad general va a querer abordar. La relatividad general, como ustedes saben, vino 10 años después de la relatividad especial. Bueno, entonces nos hemos detenido en esta paradoja de los gemelos, pero nuestra intención era formular una dinámica relativista, para lo cual necesitamos escribir una acción relativista. ¿Qué es una acción relativista? ¿Qué es lo que haría que algo que llamamos acción sea o no relativista? Bueno, la idea es que la acción, ¿para qué se usa? Se usa con el principio variacional para generar las ecuaciones dinámicas. El principio variacional dice que la trayectoria real, la línea de universo, diremos ahora real, que sigue el sistema físico, es aquella que logra que la acción sea estacionaria. Es decir, que ante pequeñas variaciones de esa línea de universo, la acción no cambie al orden más bajo. Pequeñas variaciones manteniendo fijos los estados iniciales y finales. Bueno, si yo quiero que la teoría esté formulada correctamente desde un punto de vista de la relatividad, lo que le vamos a pedir a la acción es que sea invariante ante transformaciones de Lorentz. De esa manera, el valor que tenga la acción va a ser el mismo en cualquier sistema de referencia inercial. Y si en un sistema inercial yo detecto que haciendo una pequeña variación infinitesimal, el valor de la acción no cambia a primer orden, como el valor de la acción por invariancia va a ser el mismo en cualquier otro sistema de referencia inercial, entonces todos van a estar de acuerdo en que no cambia a primer orden, porque todos miden el mismo valor para la acción. Entonces todos van a estar de acuerdo en cuál es la línea de universo, que por otra parte es un objeto geométrico también la línea de universo. Todos van a estar de acuerdo en cuál es la línea de universo que sigue la partícula o el sistema físico del que se trate. Y entonces las leyes que gobiernan la evolución de la partícula van a ser válidas, las mismas leyes, las que surgen del principio variacional, en todos los sistemas de referencia inercial, conectados unos con otros con transformaciones de Lorentz. Entonces, de eso se trata formular una mecánica relativista. Imaginar una acción que sea invariante ante transformaciones de Lorentz. Claro, con eso solo no alcanza, porque en realidad yo podría imaginar muchas cosas, pero tengo siempre que preservar la validez de la mecánica clásica para velocidades pequeñas comparadas con la de la luz. La mecánica clásica funciona, siempre que usemos velocidades pequeñas comparadas con la de la luz, bueno, podemos usar las leyes de Newton. Entonces, a esta acción que queremos construir, no solo le vamos a pedir que sea invariante lorentziano, sino que además en el límite de bajas velocidades sea equivalente a la acción de la mecánica clásica. Bueno, vamos a ver que la cantidad invariante lorentziana que tiene esas propiedades es esta cantidad que está acá. Es precisamente la integral del tiempo propio a lo largo de la línea de universo de la partícula, multiplicado por una constante adecuada para darle unidades de acción. Recuerden que las unidades de acción son las unidades de masa por velocidad al cuadrado por tiempo. Entonces, esto así tiene unidades de acción. Y vamos a ver que con este menos, además, es todo lo que necesitamos para tener también el límite clásico cuando las velocidades sean bajas. Bueno, veamos por qué. Entonces,
El tiempo propio infinitesimal sobre la línea de universo de la partícula ya vimos que era gamma de u a la menos 1 por diferencial t. Gamma de u a la menos 1 es esta raíz cuadrada, claro. Entonces, lo que está jugando el papel de lagrangiano en esta acción, que por cierto es un invariante lorentziano, eso ya está garantizado, lo que está jugando el papel de lagrangiano es menos mc cuadrado por esta raíz. Veamos qué pasa cuando desarrollamos esta expresión para velocidades pequeñas comparadas con la de la luz. Entonces, el primer término de desarrollo de Taylor es para u igual a 0, me da menos mc cuadrado. Me da una constante, claro. Una constante en el lagrangiano no juega ningún papel en las ecuaciones de Euler-Lagrange. El siguiente término de este desarrollo, que es el desarrollo de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado a la 1 medio, siguiente término, el desarrollo es 1 más 1 medio de u cuadrado sobre c cuadrado más etcétera. El 1 con el menos mc cuadrado es lo que ya dijimos, y el siguiente término entonces es 1 medio de u cuadrado sobre c cuadrado, perdón, no es con más, es con menos. El desarrollo de esto es 1 menos 1 medio de u cuadrado sobre c cuadrado. Con este menos se hace un más. El c cuadrado que está acá simplifica al que está acá abajo, y me queda el m, y acá apareció la energía cinética de la partícula clásica. Y después vienen otros términos, pero al orden más bajo ya recuperé el lagrangiano de la partícula clásica. Estoy hablando de la partícula libre, ¿no? El lagrangiano clásico de la partícula libre es 1 medio de m por la velocidad al cuadrado. Así que esta acción tiene todas las propiedades requeridas. Vamos a ver cuáles son las cantidades de movimiento y la energía de una partícula. Lo que se llama cantidad de movimiento de la partícula en relatividad, y también en la mecánica clásica, es el momento canónicamente conjugado de la partícula libre. Entonces, derivemos L respecto de las componentes de la velocidad para calcular el momento canónicamente conjugado de la partícula libre. La componente X de ese momento va a ser la derivada de esta L respecto de U sub X. U sub X está acá, porque acá está U sub X cuadrado más U sub Y cuadrado más U sub Z cuadrado. Entonces derivo la raíz que pasa abajo, me queda un 1 medio. Ese 1 medio se cancela con el 2 que baja al derivar el U sub X cuadrado. Me queda 2 veces U sub X. Bueno, me queda un C cuadrado que se va a ir con este C cuadrado, me queda un M, y me queda un un menos que se cancela con este menos. Eso para U sub X, lo mismo para U sub Y, para U sub Z, de manera que el vector cantidad de movimiento de la partícula es esto que está acá. Apareció nuevamente el factor gamma asociado a la velocidad de la partícula. Y como me preguntaba en la clase pasada, a todo esto se lo solía llamar antiguamente la masa relativista, porque era lo que acompañaba a la velocidad de la partícula en la cantidad de movimiento relativista. Como les decía, lo vamos a dejar de llamar así, ya no se llama así, y enseguida vamos a notar por qué. Esta es la masa de la partícula, la propiedad de la partícula, que llamamos masa de la partícula, y esto que está acá, enseguida vamos a ver qué es la energía de la partícula. Así que esperemos un rato para llegar ahí. Esta velocidad sigue siendo, como siempre, ya la hemos usado, la derivada de la posición respecto del tiempo. Y si recordamos la relación entre el tiempo coordenado y el tiempo propio era gamma a la menos 1 por el tiempo coordenado. Entonces, acá tenemos esa combinación. Y esto es lo mismo que m de r a d tau. Es decir, que en términos del tiempo propio, la cantidad de movimiento de la partícula se ve exactamente igual que en mecánica clásica, pero en términos del tiempo propio de la partícula. Bueno, cuando la velocidad es mucho menor que c,
entonces esta raíz se aproxima por 1 y reobtenemos, por supuesto, la cantidad de movimiento clásica. A partir del lagrangiano podemos calcular el hamiltoniano de partícula libre. Entonces hacemos la transformada de Legendre. Aquí tenemos el P, que lo voy a escribir de esta manera. Entonces me queda U escalar U. Eso es el módulo de U al cuadrado. Queda esto. Y el L lo escribo como menos mc cuadrado gamma de U a la menos 1. Entonces, el menos con este menos me da un más, queda esto. Saco de factor común mc cuadrado gamma de U. Como en el primer término no había un c cuadrado, había un u cuadrado, el primer término quedó u cuadrado sobre c cuadrado. Y en el segundo término no había un gamma de u, había un gamma de u a la menos 1. Entonces queda un gamma de u a la menos 2. Gamma de u a la menos 2 es gamma de u a la menos 1 al cuadrado, es decir, es 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado. Que con este u cuadrado sobre c cuadrado me termina dando un 1, todo este paréntesis. Entonces el hamiltoniano de partícula libre queda así, mc cuadrado gamma de u. Naturalmente que si lo quiero usar como hamiltoniano en las ecuaciones de Hamilton, tendría que escribir la u en función de p. Pero este hamiltoniano de partícula libre es lo que se usa para definir la energía de la partícula. Así como la cantidad de movimiento fue el momento canónicamente conjugado de la partícula libre, lo que llamamos la energía de la partícula en relatividad es el hamiltoniano de la partícula libre. Entonces es esto que está acá. ¿Qué es esto que está acá? Bueno, si desarrollamos de vuelta a bajas velocidades esta raíz, como hicimos antes, el primer término me da mc cuadrado. A este término se lo llama la energía en reposo de la partícula. Después viene la energía cinética clásica y varios términos más, es decir, toda una serie, no varios términos, toda una serie. Y a todo esto que viene después de la energía en reposo se lo llama la energía cinética relativista. Es decir, la energía cinética relativista es la energía de la partícula menos su energía en reposo, que por supuesto empieza, en su desarrollo en serie, empieza con la energía cinética clásica. Si combinamos, bueno, y como decíamos antes, lo que se llamaba antiguamente la energía, la masa relativista, que era esto, bueno, esto no es ni más ni menos que la energía, porque, digamos, difiere de la energía en un factor que es una constante universal. Así que, si yo llamo por un lado, porque está acá, me gusta llamarlo masa relativista, y cuando lo veo acá lo llamo energía, estoy dándole dos nombres distintos a la misma cosa. Por eso no se usa más. Bueno, combinemos este resultado, P igual M gamma por U, con este otro, donde M gamma es E sobre C cuadrado, y entonces podemos escribir que P es E sobre C cuadrado por U. Es un resultado típico de la relatividad, ocurre también para el campo electromagnético, obviamente el campo electromagnético como onda, no como partícula, pero el concepto en sí es que lo que llamamos cantidad de movimiento en relatividad es un flujo de energía. Y cuando vean en física teórica 1 la teoría electromagnética, van a encontrar también que el campo electromagnético tiene su cantidad de movimiento y que resulta ser igual a el flujo de energía, que en ese caso será lo que se llama el vector de Poynting, con algún factor apropiado, como el que ven acá. Bueno, otra cosa más, podemos usar la relación que habíamos visto al comienzo entre tiempo coordenado y tiempo propio, esta que está acá, para escribir esta energía
de la siguiente manera. Si yo acá multiplico y divido por diferencial t, el tiempo coordenado, con el diferencial t que está abajo y este gamma, armo un diferencial tau. Entonces me queda que la energía es mc cuadrado por dta de tau. O, pasando el c al primer miembro, queda esto que está acá. Paso el c al primer miembro simplemente porque ustedes recuerden que la coordenada temporal que nos gusta usar cuando escribimos, cuando hacemos los dibujos, y además es la que aparece naturalmente en el intervalo, no es t, sino que es c por t, que tiene unidades de longitud. Entonces, esto lo que está diciendo es que E sobre C es m, la derivada de C por t respecto de tau. Y eso, digamos, se parece a esto que está acá. Mientras que la cantidad de movimiento es m por las derivadas de las coordenadas espaciales respecto de tau, E sobre C es m por la derivada de C por t respecto de tau, de la coordenada temporal respecto de tau. En otras palabras, como el tiempo propio es un invariante, es el intervalo entre eventos vecinos de la línea de universo de la partícula, esencialmente. Si yo quiero averiguar cómo se transforman ante transformaciones de Lorentz, ante cambios de sistemas de referencia inerciales, la cantidad de movimiento y la energía, lo que puedo decir directamente es que como tau es un invariante, la cantidad de movimiento se transforma como las coordenadas x y z, y la energía se transforma como la coordenada c por t. Es decir, la transformación de E sobre C y el P vector, estas cuatro cantidades, es la misma que la transformación de las coordenadas de C diferencial T diferencial R. Por lo tanto, las puedo escribir directamente. Ya sé, a partir de esa comparación, ya sé cómo se transforma la energía y la cantidad de movimiento cuando paso de un sistema al otro. Cuatro cantidades que se organizan de esta manera, en un vector y una cantidad escalar, y que se transforman igual que estas otras cuatro cantidades, es lo que en relatividad especial llamamos un cuadrivector. Bueno, si estas cuatro cantidades se transforman como estas, entonces, siendo que ya sabemos que con estas que están acá podemos construir un invariante que se llama intervalo, entonces con estas que están acá también podemos construir un invariante, copiando la estructura del intervalo. Entonces, en lugar de escribir c cuadrado delta t cuadrado, escribo e cuadrado sobre c cuadrado. En lugar de escribir delta r cuadrado, escribo p cuadrado módulo. Bueno, es lo que hice acá, nada más que multipliqué todo por c cuadrado. Entonces, esta cantidad que está acá, su valor es independiente del sistema de referencia en donde se calcule. A pesar de que tanto la energía como la cantidad de movimiento, como cada componente de la cantidad de movimiento, cambia al pasar de un sistema de referencia al otro, y se mezclan entre sí. La energía primada es una mezcla de P y de E, el P primado es una mezcla de P y de E. A pesar de eso, en ese cambio de un sistema de referencia a otro, hay una cantidad que permanece invariante, que tiene el mismo valor antes y después del cambio. Y esto lo podemos verificar directamente, porque es simplemente reemplazar cuáles son los valores de E y de P. Bueno, era m por c cuadrado gamma de u, entonces al cuadrado queda así. Lo mismo para p, queda el módulo de u al cuadrado. Pues bueno, entonces saco factor común m cuadrado c a la cuarta, y me queda un factor común de... perdón, me queda... ¿qué dice acá? Sí, no. Saqué un factor común, perdón, gamma de u al cuadrado, que está acá. También saqué factor común m cuadrado c a la cuarta, y me quedó un 1 en el primer término, y un menos u cuadrado sobre c cuadrado luego. Pero esto que está acá es gamma a la menos 2. Gamma a la menos 2 por gamma a la 2 es 1, así que me queda m cuadrado c a la cuarta, que evidentemente es un invariante, que no depende de las coordenadas
del sistema S o del sistema S'. Entonces, el invariante energía-cantidad de movimiento refleja el valor que tiene la masa de la partícula. Si diferencio esta ecuación, esta que estamos viendo, diferencio en ambos miembros, bueno, el miembro de la derecha es una constante, así que me da 0, así que me queda que 2 veces C diferencial E es igual, pasando esto al otro lado, módulo de P al cuadrado es P escalar P, entonces me queda 2 veces C cuadrado P escalar diferencial P. El 2 lo simplifiqué. Bueno, voy a usar la ecuación que decía que P era igual a E sobre C cuadrado por U. Entonces reemplazo P por E sobre C cuadrado por U. C cuadrado se va, me queda un U acá, producto escalar con diferencial P. Y hay un E, que lo simplifico con el E que está del otro lado, y queda esto. Y ahora multiplico y divido por diferencial T, y U por diferencial T es el desplazamiento de la partícula, que queda producto escalar con dp a dt. Lo que esta relación viene a sugerir, por ahora no a demostrar, pero sí a sugerir, es que seguramente en relatividad especial, la fuerza, recuerden que estamos reformulando la mecánica, lo estamos haciendo a partir de un principio variacional, pero bueno, habiendo obtenido esta invariante energía-cantidad de movimiento y este resultado que se desprende de él, esto parece indicar que en relatividad especial la fuerza va a quedar asociada a dp a dt, igual que en la mecánica clásica. Porque en este caso, si eso fuera así, acá estaríamos leyendo que el trabajo de la fuerza es igual a la variación de la energía. Sería un teorema trabajo-energía. Claro que este P que está acá no es el P de la mecánica clásica, es el P de la relatividad. No es M por U, sino que es M por gamma de U por U. Entonces, cuando lo derive respecto del tiempo, voy a tener dos términos, porque voy a tener que derivar al gamma de U, me va a quedar la derivada del gamma de U por U vector, más el siguiente término que va a tener la derivada del U vector, que va a ser la aceleración. Entonces esta fuerza relativista va a tener un término proporcional a la aceleración y otro término proporcional a la velocidad. Bueno, si efectivamente esto es la fuerza, y enseguida vamos a volver sobre esto, entonces tenemos este teorema trabajo-energía, podemos ahora preguntarnos qué sucede si sobre una partícula yo acumulo trabajo, puedo acumular infinito trabajo. Y en ese caso la energía va a crecer infinitamente. Pero que la energía vaya a infinito, ¿significa que la velocidad de la partícula va a infinito? No. Que la energía vaya a infinito significa que la velocidad de la partícula tiende a c. Entonces no es posible traspasar la velocidad c entregando infinito trabajo a una partícula. Bueno, vamos a ver la fuerza de Lorentz. ¿Cómo aparece la fuerza de Lorentz? La fuerza de Lorentz va a aparecer cuando la partícula en cuestión primero sea una carga, es decir, tenga una carga eléctrica. Y además cuando esté en presencia de un campo electromagnético externo. Entonces ese campo le va a ejercer una fuerza de Lorentz. Pero si ahora tengo una partícula que ya no es libre, sino que está interactuando con un campo externo, al principio variacional, a nuestra acción de partícula libre, le tendré que agregar una acción de interacción, un término de interacción, o un lagrangiano de interacción, que tendrá que ser también relativista, que tendrá que ser invariante de Lorentz. Bueno, yo no lo voy a demostrar, porque todavía no sabemos cómo se transforman los campos electromagnéticos, pero el término que hay que agregar es este que está acá, donde φ es el potencial escalar y A es el potencial vector. Aunque yo no voy a demostrar aquí entonces
pero sí lo pueden encontrar en alguno de los apuntes que les di la clase pasada. No lo voy a demostrar ahora, que la invariancia de Lorentz de esta acción de interacción. Sin embargo, sí voy a enfatizar que lo que está acá adentro ya lo conocemos. Es el potencial dependiente de la velocidad que vimos oportunamente en las primeras clases. Y ya sabemos que cuando aparece este potencial en el lagrangiano, aparece la fuerza de Lorentz en la ecuación dinámica, en la ecuación de Euler-Lagrange. Ya hemos calculado eso. De variar este término de acción de interacción, de variar respecto del movimiento de la carga, aparece la fuerza de Lorentz sobre la carga. Y de variar el término, la acción de la partícula libre, el otro término que completa la acción, lo que va a aparecer, es la derivada respecto de t de la cantidad de movimiento relativista. Así que la fuerza de Lorentz queda igualada efectivamente a la derivada respecto del tiempo coordenado de la cantidad de movimiento relativista. Que era lo que veníamos diciendo acá, que esta cantidad va a tener que ver con la fuerza en relatividad. En particular, si es uniforme, es decir, para una partícula que estuviese en un campo eléctrico uniforme, sin campo magnético, esta ecuación se integra inmediatamente. La integral da esto. Y bueno, esto lo que dice es que cuando el tiempo tiende a infinito, bueno, para que el segundo miembro tienda a infinito, lo que va a ocurrir es que U va a tender a C, no que la velocidad va a tender a infinito. Que el gamma va a tender a infinito. Entonces el campo eléctrico va a acumular en tiempo infinito un trabajo infinito y la velocidad de la carga va a tender a la velocidad de la luz. Esta ecuación dinámica, que no es la de la mecánica clásica, porque en la mecánica clásica no estaría el factor gamma, fue verificada experimentalmente en 1908, es decir, muy pronto, a poco tiempo de nacida la relatividad especial, en un experimento realizado por Bucherer. Bueno, pasemos a otra cosa, fotones. ¿Qué son los fotones? Bueno, a principios del siglo XX se comprendió que si bien la teoría que había completado Fresnel en la primera mitad del siglo XIX describía absolutamente todos los fenómenos asociados a la propagación de la luz, tanto la propagación aparentemente rectilínea, en los casos que corresponda, como los fenómenos de interferencia, de difracción, todos. Sin embargo, se notó a principios del siglo XX que cuando la luz interactuaba con materia e intercambiaba energía y cantidad de movimiento con la materia, ese intercambio de energía y cantidad de movimiento no lo hacía con un comportamiento ondulatorio, sino que lo hacía a través de un comportamiento tipo partícula, a través de cuantos de energía y cantidad de movimiento a los que se le dio el nombre de fotones. Esto es, en la interacción de la luz con la materia, se pensó más bien que la luz era un chorro de estos cuantos, un chorro de fotones, porque, por ejemplo, cuando la luz arranca electrones en el efecto fotoeléctrico, los electrones que arranca salen con tanto más energía cuanto más grande sea la frecuencia de la luz, y no cuanto más grande sea la amplitud de la luz, como se esperaría en una teoría ondulatoria, donde la intensidad de la onda va con el cuadrado de la amplitud de la onda. Entonces uno diría, si yo aumento la intensidad, los electrones tienen que salir, los electrones que la luz arranca del material tienen que salir con más energía. No pasaba eso. Salían más electrones, pero no con más energía. En cambio, cuando se aumentaba la frecuencia de la luz, los electrones salían con más energía. Entonces se llegó al siguiente modelo para interpretar la interacción de la luz con la materia, que en esas interacciones la luz se comportaba como partículas cuya energía fuera proporcional a la frecuencia de la luz
y esta constante de proporcionalidad es la constante de Planck, y su cantidad de movimiento de esos fotones estuviera también en relación con la frecuencia o con la longitud de onda, ya que acá está el C dividiendo, y tuvieran esa cantidad de movimiento la dirección de propagación de la onda luminosa. Entonces, esto permitió comprender el efecto fotoeléctrico, eso fue Einstein en 1905. También permitió comprender el efecto Compton, donde hay transferencia de cantidad de movimiento entre la luz y un electrón libre, además de energía. Bueno, fíjense que si reemplazamos estos valores para la energía y la cantidad de movimiento de los fotones, es decir, para el cuadrivector energía-cantidad de movimiento, si los reemplazamos acá, entonces las constantes de Planck se simplifican, las frecuencias se simplifican, bueno, quedan unos C por ahí, qué sé yo, que se van a ir con esto, y va a quedar finalmente, uno de los C se va a ir y el otro va a quedar que finalmente la U, la velocidad de esas partículas que llamamos fotones, es igual a C, lo cual es consistente con la velocidad de las ondas luminosas en el vacío. Por otro lado, si reemplazamos estos valores en el invariante de acero, lo cual dice que la masa de los fotones es 0. Y por otra parte, si reemplazamos estas relaciones en la forma en que se transforman la energía y la cantidad de movimiento de partículas, esto es, estas relaciones, reemplazando acá la energía y la cantidad de movimiento en fotón, simplificando la constante de Planck, etcétera, etcétera, llegamos a esto. Que en el sistema primado, la energía primada, es decir, H nu', da igual a esto, pero esto es el efecto Doppler. Es el efecto Doppler relativista, porque acá está este gamma. Es el efecto Doppler, así que resulta que la ley de transformación de las propiedades de las partículas, que llamamos energía y cantidad de movimiento, vía esta relación con propiedades ondulatorias, nos da el efecto Doppler que se obtiene directamente de las propiedades ondulatorias, de las propiedades de propagación de la luz. Se obtienen directamente en la teoría ondulatoria. Es decir, bueno, resulta que ahora existe este puente entre lo ondulatorio y lo corpuscular, y que de una manera o de otra llegamos al mismo resultado, que llamamos efecto Doppler. Y más aún, si miramos cómo se transforma la cantidad de movimiento, en esas ecuaciones que mostramos antes, en particular la componente X de la cantidad de movimiento, esto nos llevaría a tomar la componente X de la dirección de propagación, esto es el coseno del ángulo que se forma entre la dirección de propagación y el eje X, ese ángulo que llamaremos θ se transforma de esta manera. Pero esto es precisamente también otra propiedad de la propagación de las ondas luminosas que llamamos la aberración de la luz. El hecho de que si un rayo luminoso tiene dirección θ en un sistema S, tiene otra dirección θ' en otro sistema S', y la relación es esta que está acá. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hablar de la equivalencia masa-energía, que es quizás el resultado más asombroso que va a tener todo esto, porque bueno, si bien es muy asombroso que la simultaneidad ya no sea absoluta, sino que sea relativa, es algo con lo que no estamos familiarizados porque en nuestra vida cotidiana no lo advertimos. Entonces vamos a ver un resultado que es mucho más potente, si se quiere, que es el hecho de que podamos pensar a la masa como una forma de energía. Ustedes saben que en la mecánica clásica ya vimos que la conservación de la cantidad de movimiento de un sistema aislado es una consecuencia de la simetría del espacio ante traslaciones.
La conservación de la energía proviene de la simetría de Lagrangiano o del espacio entre traslaciones temporales. Ahora bien, las transformaciones de Lorentz mezclan lo espacial con lo temporal. Por lo tanto, la conservación de la cantidad de movimiento y de la energía, que se ven como cosas separadas en mecánica clásica, en relatividad, en realidad, se ven como dos aspectos de la misma cosa. Como dijimos antes, hay un único objeto, que es el cuadrivector energía-cantidad de movimiento, que para un sistema aislado se conserva, en virtud, si ustedes quieren, de las simetrías espaciotemporales de la geometría de Minkowski. Es decir, que la cantidad de movimiento no se puede, de un sistema aislado, no se puede conservar separadamente de la energía. Esto es importante porque si vamos a la mecánica clásica, piensen lo que pasa en la mecánica clásica cuando analizamos la transformación de la cantidad de movimiento, que es la transformación de la adición de velocidades de Galileo. Tomamos el teorema de adición de velocidades de Galileo, multiplicamos por la masa de la partícula y entonces tenemos que P' es igual a P menos M por la velocidad de ese prima respecto de S. Muy bien. Si tenemos un sistema de partículas, un sistema aislado, sumamos todas las cantidades de movimientos individuales, sumamos a ambos lados de esta igualdad. Del lado izquierdo obtenemos la cantidad de movimiento total del sistema aislado medida en el sistema S'. Del lado derecho tenemos la cantidad de movimiento total en el sistema S, y al hacer la suma, B sale de factor común y nos queda la masa total del sistema aislado. Entonces, yo en mecánica clásica digo lo siguiente: la ley de conservación de la cantidad de movimiento, si vale en S, vale también en S'. Es una ley fundamental, surge de la tercera ley de Newton. ¿Cómo veo que si vale en un sistema de referencia, vale también en el otro? Bueno, de muchas maneras, porque yo sé que las leyes son las mismas en todos los sistemas de referencia. Pero si miro esta forma de transformarse, lo diré de esta manera. Si P se conserva en el sistema S, entonces P' se conserva en el sistema S', porque este término que está acá acompañando no molesta, porque la masa total del sistema se conserva separadamente. En mecánica clásica se acepta lo que se llama el principio de conservación de la masa. La masa no se crea ni desaparece. Entonces, este término acá no molesta porque aceptamos que la masa se conserva separadamente. Bueno, esta es otra de las tantas cosas que aceptamos en mecánica clásica. Que la masa total es una magnitud conservada independientemente del resto de las magnitudes. Ahora, si vamos a la forma en que se transforma la cantidad de movimiento en relatividad especial, el término que acompaña a P del lado derecho no es la masa por la velocidad, es la energía por la velocidad. Claro, la energía, si yo estoy todavía a nivel de una sola partícula, ¿no? Después podemos hacer la suma. La energía, si yo la desarrollo, va a empezar con un término de energía en reposo, m por c cuadrado, el c cuadrado se va a cancelar con este, me va a quedar m por b. Acá puse bx simplemente porque acá había puesto b vector, pero en nuestras transformaciones de Lorentz la única componente que tiene b es la x, bueno, no importa. Entonces me va a quedar este primer término, y después vienen todavía todos los demás. Acá va la energía completa, no la energía en reposo. Y solo el término de energía en reposo es el que aparece clásicamente. Entonces, para no molestar la conservación de la cantidad de movimiento total en S y en S', lo que se tiene que conservar separadamente no es la suma de las masas, sino que es la suma de las energías. Es decir, para que la conservación de la cantidad de movimiento valga en S y en S', de un sistema aislado, etc., se tiene que conservar separadamente no la masa total del sistema, sino la energía total del sistema.
Y viceversa. Si yo ahora voy a la forma en que se transforma la energía, para que se conserve la energía de un sistema aislado en S y en S', la cantidad de movimiento se va a tener la cantidad de movimiento que acompaña acá se va a tener que conservar separadamente. Entonces, los sistemas aislados conservan no la cantidad de movimiento y la masa, sino la cantidad de movimiento y la energía. La masa no se va a conservar. Es decir, la masa podría no conservarse a la luz de todo esto. Lo que sí se tiene que conservar es la energía. La masa es un pedacito de esa energía. La masa en sí misma es lo que llamamos la energía en reposo, por ejemplo. Entonces, si la masa forma parte de la energía, una pregunta que cabe hacerse es si será posible transformar esa parte que llamamos masa en otros tipos de energía. ¿Podemos aniquilar masa y crear masa, por ejemplo, usando energía? Bueno, vamos a ver un primer problema muy simple, que es la colisión plástica de dos partículas de igual masa. Un típico problema de mecánica elemental. Este tipo de problemas son más fáciles de plantear en los sistemas que llamamos centro de masa en mecánica elemental. Bueno, en relatividad, centro de masa no tiene sentido por varios motivos, porque habría que hablar más bien de un centro de energía, y por otro motivo, porque en realidad para calcular eso que llamábamos centro de masa, lo que considerábamos eran las posiciones simultáneas de todas las partículas y las promediábamos pesadas por las masas de cada una de ellas. Pero lo que es simultáneo en un sistema, en relatividad no es simultáneo en el otro, así que eso también está sujeto a un problema. De lo que sí se habla en relatividad especial, sin que haya ningún inconveniente, es del sistema centro de momento, así se lo denomina, que es el sistema de referencia donde se anula la cantidad de movimiento total. Vía una transformación de Lorentz, yo puedo pasar a un sistema de referencia donde el P total valga 0. Bueno, entonces, en el caso de dos partículas iguales que colisionan, en el sistema centro de momento, como son iguales las partículas de igual masa, se las verá con velocidades iguales y opuestas. Entonces, como la colisión es elástica, después de colisionar quedan unidas, formando un solo objeto. En caso que esa colisión no emita ningún tipo de energía, entonces toda la energía que teníamos antes de la colisión tiene que estar ahora en ese único objeto que se formó. Pero ese único objeto que se formó, para conservar la cantidad de movimiento, porque estamos en el centro del sistema centro de momento y la cantidad de movimiento total es 0, ese nuevo objeto que se formó tiene que quedar también en reposo, tiene que tener también cantidad de movimiento 0. Entonces, toda la energía que teníamos antes de la colisión, ahora tiene que corresponder a la energía en reposo de ese único objeto. Bien, ¿qué energía teníamos antes de la colisión? Y la energía de cada partícula era m gamma de u por c cuadrado, eso es la energía de una partícula libre. Eran dos partículas libres. Como eran dos, tenemos dos veces esto. ¿Qué energía tenemos después de la colisión? Y la energía en reposo de ese único objeto que se formó. Pero gamma es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado, es un número mayor que 1. Esto quiere decir que m grande es mayor que 2 veces m chica. La masa del único objeto que se formó es mayor que las masas que intervinieron en la colisión. ¿Por qué? Porque esa masa del objeto resultante contiene no solo las masas de las partículas que chocaron, sino las energías cinéticas que traían. Lo que se conserva es la energía, no es la masa. Bueno, me faltan... Disculpa, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, sí, adelante. Sí. Cuando planteas la idea de, en esta igualdad,
en la que estableces que dos veces la masa por gamma de U, decís que es más grande, la M grande, que las demás. Antes nosotros justificábamos en mecánica clásica o en mecánica elemental que se perdía a veces energía en forma de calor. Eso en relatividad no sucede, ¿verdad? ¿No? No, sí, sí, puede suceder. Puede suceder. Si se emite algún tipo de energía, hay que ponerlo en el balance también. Ahora, lo que puede ocurrir es que esta masa tiene una energía interna, es decir, se calentó, entonces este es un objeto compuesto, tiene una energía interna, y esa energía interna vista desde afuera, viendo esta masa como un único objeto, se detecta como una energía en reposo que es mayor que la masa de los constituyentes. Ahí entiendo. ¿Está bien? Entonces, Esa energía cinética que traían los constituyentes quedó almacenada ahí adentro. Entonces, este es un objeto compuesto. Entonces, si yo lo pienso como objeto compuesto, puedo pensar que tiene dos constituyentes, que son estas dos masas M chica, y una energía de ligadura entre ellas. Es como, digamos, que yo tenía dos masas M chicas y una de ellas tenía un resorte adherido, ¿no? Entonces todo estaba preparado para un choque elástico. Iban a chocar, el resorte se iba a comprimir y después se iba a descomprimir y las masas iban a volver a sus velocidades originales, finalmente. El estado final iba a ser con las mismas velocidades pero con sentidos opuestos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si cuando chocan y el resorte se comprime, yo trabo el resorte y no permito que se descomprima? Me queda un único objeto que almacena, además de las masas de las partículas, la energía elástica del resorte. Y si yo ese único objeto lo veo desde afuera, sin considerarlo como objeto compuesto, lo que voy a ver es que su masa es mayor que 2m, porque su masa es una medida de la energía del sistema compuesto, y la energía del sistema compuesto tiene las 2m chicas más la energía esa que quedó ahí atrapada, que es la energía elástica del resorte comprimido. entonces, si yo considero la idea de que puedo añadirle energía a una masa en movimiento de manera análoga, entonces quiere decir que de esa manera yo estoy aumentando su masa, toda la energía que le pueda entregar se suma a la masa, se adhiere a la masa. Bueno, lo que pasa es que lo que llamamos masa es la energía en reposo, en realidad. Porque si no caeríamos en el tema de lo que se llamaba antes la masa relativista. Si yo le aumento la energía, no le aumento la masa, salvo que decida llamar masa a toda esta cantidad, que era la masa relativista. Si le aumento la energía, le aumento la energía. Mientras sea una sola partícula, es una partícula con esa propiedad que llamamos m chica, que es la masa de esa partícula. Ahora, cuando es un objeto compuesto, hay energías internas. Es decir, si yo lo descompongo en partículas, la masa total del objeto compuesto es la masa de esas partículas que lo componen y las energías internas que ocurran. Por ejemplo, si yo tengo un gas, y pongamos un gas ideal para ponernos en la situación más sencilla, donde no hay interacciones entre las partículas más que los choques. Entonces, si alguien me pregunta, ¿cuál es la masa de ese gas? Esa masa que yo puedo evaluar haciendo un experimento para evaluar la inercia del volumen de gas, lo que sea, ¿no? ¿Cuál es la masa de ese gas? Y bueno, la masa de ese gas va a ser la masa de los componentes, de las partículas que componen el gas, más las energías internas, que son energías cinéticas de las partículas al azar, movimientos al azar. Eso es una energía cinética interna que cuando yo vea al gas como una sola cosa, va a formar parte de la energía en reposo, que es la masa del gas. ¿Se entiende? Bien, bien, se entiende, sí, se entiende muy bien. Es decir, la masa de un gas
es mayor que la suma de las masas de sus constituyentes. Y cuanto más temperatura tenga el gas, como decíamos recién, si se hubieran calentado esas dos partículas al chocar hubieran formado un objeto caliente, esa palabra en realidad está indicando la existencia de una energía interna. Así que la masa total de un gas es mayor que la masa de sus constituyentes, porque la energía interna que existe en el gas es positiva, porque tratándose de un gas ideal solo hay energía cinética interna. Bien. Bueno, yo creo que podemos terminar acá.